Y yo quiero contarle que en el reino de los cielos se necesita gente con favor. Se necesita gente que tenga favor de Dios. ¿Por qué? Porque la gente que tiene favor, a su vez, bendice a otras personas. Recuerde que el propósito de Dios para prosperarnos es bendecir a otros. Es que tú seas, ¿qué? Bendición. ¿Por qué los cristianos no prosperan? Por muchas razones. Porque son desordenados, no son buenos administradores, porque adquieren deudas, porque son egoístas, porque no saben prever situaciones económicas, no hay una educación financiera. Pero yo hoy quiero mencionar uno de los argumentos por los cuales los cristianos no prosperan como deberíamos prosperar. Santiago capítulo 4, acompáñeme por favor, vamos a ir directamente a la escritura. Santiago capítulo 4, dice la palabra del Señor. Versículo 2, Santiago 4:2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Está diciendo aquí el apóstol Santiago que hay gente que codicia y no tiene. Hay gente que incluso mata y mantiene lleno de envidia y quiere alcanzar y no puede. Y después dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Ahora, luego dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué dice la Biblia? Hay gente que hace cosas malas por tener, no consiguen. Hay personas que hacen cosas deshonestas para alcanzar algo económico, no lo logran. Y Santiago dice, y hay gente que pide, pero no recibe porque piden mal. Dice, piden para gastar en sus propios deleites. Así que, si usted está pensando que Dios lo va a prosperar para que usted sea una persona egoísta, para que usted sea una persona egocéntrica, para usted vivir entre lujos, entre situaciones económicas muy llamativas, digámoslo de esa manera, excéntricas, si usted está pensando que Dios lo prospere para humillar a otros, si usted está pensando que Dios lo prospere para ser una persona más importante que otros y olvidarse de dónde lo sacó el Señor, pues estás pidiendo mal. Porque una de las cosas claras que tenemos que tener a la hora de pedir bendición es que esa bendición sea para ayudar a quienes, a otros. Por eso cuando Dios comienza a bendecirte, la idea es que tú comiences a pensar cómo voy a ayudar a otros, cómo voy a traer una ayuda sobre mi comunidad, cómo voy a ayudar a mis hermanos en la fe, cómo voy a ayudar a la gente que hace lo correcto. Entonces, parte de prosperar radica en la motivación del corazón y eso ya lo hemos visto. Ahora, Esther es una mujer puesta por Dios en un momento específico. Esther no lo sabe, Esther está llevando una vida de reina, es casada con un hombre llamado Asuero, pero como lo dijimos ayer, ella sin darse cuenta ahora tiene un enemigo que es un enemigo muy peligroso. Este hombre llamado Amán es un hombre que aborrece a Mardoqueo. Mardoqueo es el tío de Esther, pero en realidad es su padrastro. La ha criado, la ha formado. Mardoqueo es un tipo que tiene una unción especial. Así que cuando yo tengo una unción especial, se levantan anticristos. La palabra Cristo Mesías significa ungido. El anticristo es el que no ama al ungido. Así que ese anticristo se levanta, llamado Amán, logra convencer al rey para hacer un exterminio comparado con el exterminio nazi a los judíos en 127 provincias. Así que Amán pone un día, fija una fecha, fijan un día establecido para que en ese día mueran todos los judíos que haya en el reino de Asuero, en el reino medo-persa.
todos deben de morir. Dice específicamente el decreto que tienen que morir los jóvenes y los ancianos, los niños y las mujeres. Y dice que deben matarlos, destruirlos, exterminarlos, es la palabra. ¿Qué significa? Que no haya ninguna raíz de judío en nadie. No queremos volver a ver a los judíos. Y lo leímos ayer, como en 1 de Juan capítulo 4 nos habla del espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es el que aborrece a Dios y a todo lo que representa a Dios. Amán está lleno de este espíritu. Así que Amán, hasta este momento de la historia, tiene el sartén por el mango. Amán ha logrado convencer al tipo más importante, a Asuero. Asuero se ha quitado su anillo, se lo ha pasado. Él ha sellado unas cartas reales y las ha enviado por todo el reino. Y todo el mundo está consternado, todo el mundo está confundido, como Asuero, que no ha tenido esa conducta, que no ha tenido ese comportamiento en tiempos anteriores, ahora presenta esa xenofobia, esa persecución, eso antisemita, pues, digámoslo de esa manera, contra los judíos. ¿Cómo Asuero cae en esto? Y es que la gente que nos gobierna a veces están muy mal rodeados, a veces están muy mal asesorados y están rodeados de gente que practica brujería, que practica conjuros, que practica hechizos. Por eso es que nosotros todos los miércoles y todos los viernes, precisamente hoy, todos los días, miércoles y viernes, estamos haciendo un ayuno por nuestras autoridades. Tenemos que ayunar por nuestras autoridades, porque finalmente los decretos, finalmente las resoluciones, finalmente lo que ellos decidan nos va a afectar a todos. Quiero que usted ponga una cinta allí. Estamos nosotros estudiando el libro de Esther y quiero mostrárselo con un pasaje que ya hemos visto en otras ocasiones, que está en Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo. Es muy interesante Hechos capítulo 13, porque aquí Pablo y Bernabé están predicando, están haciendo un viaje misionero. Su primer viaje misionero, recuerde que nosotros ya vimos que Bernabé fue el contacto de oro para Saulo, fue su mentor, pero también le abrió puertas, lo recomendó, lo defendió. Y estos dos hombres se encuentran en Chipre, en una isla, y están predicándole a un hombre que es un procónsul romano, es un tipo muy importante de la diplomacia romana, del imperio de ese momento, y este hombre le ha sido asignado de parte de las tinieblas un verdugo, un hombre brujo a su lado para que él no conozca de la Biblia. Este hombre se hace pasar por un falso profeta, pero en realidad es un brujo y está al lado de un procónsul que se llama Sergio Paulo. Exactamente así ocurre al día de hoy. Hoy nuestros presidentes, nuestros alcaldes, nuestros gobernadores, la gente que está en eminencia es rodeada por satanistas, es rodeada por brujos, es rodeada por santeros, por hechiceros, por gente que tiene unas creencias bien pesadas para manipular el poder. En el caso de Amán, Amán sonsaca al rey Asuero, lo convence. Asuero no tenía lío con los judíos, pero este hombre es tan hábil, tan astuto, serpiente antigua operando en él, así que él logra su cometido, que el rey sienta ganas de permitir que haya un gran genocidio en su reino. Ahora, Hechos de los Apóstoles capítulo 13, dice la palabra del Señor. En el versículo 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago. ¿Quién era el tipo? Un mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. ¿Qué era? Un falso profeta, en realidad era un mago y era judío. Y se hacía llamar Bar Jesús o Elimás, tenía dos nombres. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Aunque era romano, la Biblia dice que este procónsul era un varón ¿qué? Prudente.
Ahora, dice esta palabra, Sergio Paulo, llamando a Bernabé y a Saulo, me gustaría que subrayara esto, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Qué quería hacer este hombre que estaba en eminencia? Quería escuchar la palabra de Dios. La quería escuchar. Ahora, había puesto un hombre fuerte al lado del procónsul llamado Bar Jesús. Sergio Paulo quería alcanzar la Biblia, quería alcanzar las Escrituras, quería alcanzar la salvación, quería conocer de Dios, pero usted va a ver lo que es un bloqueo. Y dice el versículo 8, pero les resistía Elimás el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Cuál era la misión de Elimás? Apartar de la fe. No creas en eso. Son unos charlatanes. Eso no es verdad. Eso es una mentira. No te vuelvas cristiano. No seas seguidor de Cristo. Eso no te va a ayudar con Roma. Eso no va a ser bien visto por el emperador. No hagas tal cosa. O sea, estaba puesto allí un hombre fuerte. Y dice el versículo 9 que así deberíamos de orar. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, fijando los ojos en el mago, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? O sea, ¿no vas a parar de trastornar, de dañar los caminos del Señor, hijo del diablo, enemigo de la verdad, enemigo de la justicia? Y dice así, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. No la mano de Pablo, no la mano de Bernabé. La mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andaba alrededor. Buscaba quien le condujese la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Este acontecimiento tan desagradable de la oposición de un brujo fue para que, a través de la manifestación del poder sobrenatural de Dios, creyera Sergio Paulo. Entonces, volviendo al libro de Esther, Amán se levanta a bloquear, Amán se levanta a oponerse, a exterminar. Hay una amenaza allí. Pero recuerde esta frase, no hay enemigo pequeño ni gigante que no sea destruido. Así que para Amán, Mardoqueo era un enemigo insignificante. Para Amán era ya un hecho que los judíos, el día estipulado, en todo el reino del rey Asuero iban a ser exterminados. Era un hecho. Tanto que terminamos leyendo ayer el versículo 15 de Esther capítulo 3. Y dice, y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado a Susa, la capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. ¿Se sentaron a tomar? Listo, resuelto el problema. ¿Qué ocurre aquí? Capítulo 4, versículo 1. ¿Para qué Dios levanta hijos e hijas importantes? ¿Para qué quiero tener poder? ¿Para qué le pido a Dios fama? ¿Para qué le pido a Dios que me prospere? ¿Para qué le pido a Dios prestigio? ¿Para qué le pido a Dios que me promueva? ¿Para qué le pido a Dios que me favorezca? Sin lugar a dudas, la mayor motivación de un judío para prosperar es extender la verdad de Dios. Un judío prospera, pero un judío apoya a los de su pueblo, pero también apoya a todo lo que tenga que ver con Dios. Mi mayor motivación es prosperar para también ayudar a mis hermanos en la fe.
a los que están conmigo, a los que están por este mismo camino, a los que necesitan a alguien que les dé un empujón. Así que les quiero contar que Amán está confiado, pero esta historia va a dar un giro completamente sorprendente. Dice el capítulo 4, el versículo 1. Esther promete interceder por su pueblo. Versículo 1. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, Mardoqueo se entera, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Muy bien. Hay un gran problema. Hay una fecha, hay una orden del rey, hay un sello del anillo. La sentencia está puesta ya. Solo falta ser ejecutada. Cuando Mardoqueo, el ungido de la historia, se da cuenta, Mardoqueo en realidad, que es el protagonista mayor de esta historia, y este libro pues se llama Esther, pero debería llamarse Mardoqueo, pero pues Dios sabe por qué se llama Esther, es la protagonista, pero Mardoqueo finalmente es el que está tras bambalinas. Mardoqueo hace algo, quita su ropa y se pone una tela que se llama cilicio. El cilicio es una tela áspera, es de piel de camello normalmente, muy áspera, muy tosca, es negra, es una tela, la ropa de cilicio es como ponerse un costal encima y simboliza luto. Y dice la Biblia que él va por todo lado y va orando y va clamando y va en una amargura, dice la Biblia, grande y con un gran clamor. Va clamando, nos van a exterminar. Literalmente, Mardoqueo ve una amenaza potencial en lo que está haciendo Amán. Versículo 2. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Entró hasta donde se lo permitieron. No, como era una ropa tan fea, no era permitido pasar a donde estaba el rey con esa ropa. No era permitido. Él estaba abrumado. Versículo 3. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, 1, ayuno, 2, lloro, 3, y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Ceniza, ellos en las costumbres judías, hebreas, ellos se echaban ceniza y se echaban polvo. Polvo soy y al polvo volveré. Ceniza, un símbolo de que no somos nada. ¿Qué es la ceniza? Lo que queda después de un incendio. No queda nada. Así que donde llegaba la mala noticia, lo que había provocado Amán, todo judío, y esto me llama mucho la atención, porque había un solo sentir. No había ninguno diciendo, bueno, que nos maten. No había por ahí ninguno diciendo, no, pues yo qué me voy a poner a llorar, a ayunar. Todos comenzaron a orar, a clamar, a ayunar. Todos comenzaron a vestirse de duelo, anticipándose a un momento de tragedia, de desgracia, un momento que iba a ser horrendo, no solo para los judíos, sino para todo un reino. Había gente que apreciaba a los judíos, que quería a los judíos y que obviamente iban a sentir mucho dolor con el exterminio de los mismos. Ahora, ¿qué ocurre en el versículo 4? Vinieron las doncellas a Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. O sea, Mardoqueo, que es un personaje muy interesante, formó a Esther, la capacitó, la preparó, la presentó como reina, le dijo qué debo decir, qué no debe decir. O sea, Mardoqueo es un ungido, un tipo con una característica muy especial.
Y entonces cuando la reina sabe lo que está pasando, a ella le duele, pero ella manda a llevarle ropa para que él se quite su ropa áspera y pueda acceder a hablar con ella, pero él no acepta. Él está abrumado, él está dolido, él se siente muy confundido por lo que está pasando. Y dice el versículo 5, entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él que había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con la orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. ¿Qué te pasa? Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio la noticia de plata que Amán había dicho que pesaría por los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le habían puesto precio a su cabeza. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Entonces, ¿qué defensa hace Mardoqueo? Una defensa inteligente. No solo le cuenta al eunuco, sino que le dice, mire, tengo la copia del decreto que se puso aquí en Susa para destruirnos. ¿Cómo de los tesoros del rey saldrán? Recuerde que la historia comienza con un rey muy rico que hace un banquete y una fiesta por 6 meses. O sea que ahora esa riqueza se iba a utilizar para borrar del imperio a todo judío. Y le dice a Atac, vaya, cuéntele y llévele la copia y dígale que ella debe ir a interceder ante el rey por su pueblo. Y le recuerda que es su pueblo, que tiene que ir ¿a qué? A interceder. Seguramente la intención de Amán era acorralar a Asuero, ponerlo contra la espada y la pared. Una vez muertos todos los judíos, seguramente Amán iba a poner al rey también en contra de su mujer judía. Eso es lo que iba a hacer Amán. Amán iba primero por todo el pueblo. Una vez corriera sangre de niños, sangre de jóvenes, de adultos, de mujeres, luego vendría por la cabeza de Esther. Y esta historia, que vuelvo y le digo, que es muy interesante, Mardoqueo aparece por todo lado. De hecho, en el capítulo 4 se menciona a Mardoqueo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, casi 10 veces en un solo capítulo. Y si usted mira los capítulos anteriores, cada capítulo se menciona a Mardoqueo. Mardoqueo es el hilo conductor de toda esta historia. Mardoqueo es el pensante, Mardoqueo es el de la unción. Mardoqueo tiene favor también de Dios. Hadasa, Esther, tiene favor ante el rey, pero Mardoqueo es la conexión de ella con Dios. Ahora, él le dice, ve a interceder ante el rey, ve y háblale al rey, ve y suplícale al rey para que no nos destruyan. Entonces vino Atac, dice el versículo 9, y contó a Esther todas estas palabras, las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo. Esther no está muy convencida. Esther, aquí vemos dos desaciertos. El primero, mandarle a cambiar la ropa a su tío o a su padrastro. Lo segundo, ella ha obedecido a su tío, pero ahora ella no quiere presentarse ante el rey. ¿Por qué razón? Porque cualquier persona que se presentara ante el rey, fuera aún su esposa, sin que el rey mandara llamar, podían ocurrir dos cosas. Recuerde que yo anoche le dije que un rey tiene 4 cosas que lo diferencian de los demás. Tiene un trono, que es una silla, donde se sienta el rey.
Tiene un cetro, que es un bastón, tiene una corona y tiene un anillo. Son 4 elementos que hacen de un hombre normal un rey. Ahora, cuando alguien se presentaba ante el rey Asuero, sin ser llamado, sin cita previa, podía incomodar al rey. Y el rey, si no extendía su cetro, si no lo ponía hacia adelante, significaba que esa persona no sería bien recibida y esa persona podía perder la vida por ser imprudente ante el rey. Así que cuando Mardoqueo le dice, dile a Atac, a Esther, que interceda ante el rey, ella tiene miedo. Y ella le manda a decir esto, versículo 10. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben, o sea, todo el mundo sabe esto, que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Qué curioso. Ella, siendo la esposa del rey, no se veía con él. Y qué curioso, solo cuando el rey la mandaba a llamar, ella podía venir. Entonces ella le presenta a Mardoqueo, le presenta un argumento que es válido. Le dice, ¿sabes qué, Mardoqueo? Si yo voy, todo el mundo lo sabe, y yo no he sido llamada y al rey le disgusta, voy a morir. Porque en 30 días el rey no me ha dado una cita. Y es válido. Pero Mardoqueo es un tipo que está ungido. Recuerde que el anticristo es antiungido. Así que Mardoqueo está ungido y Mardoqueo llega a una conclusión muy poderosa y le dice, está bien, puedes morir, pero ¿quién te garantiza a ti que cuando venga esta mortandad sobre todos los judíos, tú no mueras? O sea que finalmente puedes morir ahora o puedes morir más adelante. Tú escoges cómo quieres morir. Si mueres ahora intentando salvar a tu pueblo, o si te acobardas y mueres más adelante cuando tu pueblo haya sido exterminado. ¿Qué pasa aquí? Versículo 12. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces Mardoqueo dijo entonces Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, y Mardoqueo tenía una fe tremenda, dice, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe, esta frase es hermosa, si para esta hora has llegado al reino. Mardoqueo estaba tan profundamente conectado con Dios que le dice a ella, y quién sabe si para esta hora, para este momento específico, te hizo Dios reina. Seguramente Dios te hizo reina para este momento. Así que Mardoqueo es ese contacto de oro, ese mentor, ese que entiende, ese Bernabé para Pablo, es Mardoqueo para Esther. Ese que está apercibido en los tiempos, ese que tiene discernimiento. Recuerde que discernimiento es la capacidad de diferenciar entre algo que es bueno y algo que se le parece. Ahora, él le dice, no lo hagas. Dios nos liberará de alguna otra forma. Pero si no lo haces, tampoco creas que escaparás de la muerte. Además, para esta hora tal vez Dios te puso. Y esto llena mi corazón de alegría. ¿Por qué? Porque Dios nos pondrá a nosotros como respuesta en un tiempo específico, con una comunidad específica,
para una situación específica, una problemática específica. No tengas temor de hacer la voluntad de Dios. No tengas miedo de desarrollar lo que tienes que desarrollar. Hay una historia de un pastor aquí en Colombia, el pastor Satirio dos Santos. Él es un hombre brasilero. Y resulta que él estaba en Brasil una tarde. Estaba en su casa, creo yo, y tuvo una visión. Y en esa visión él se veía tomando café y comiendo queso. Cuando él vuelve de la visión, él tiene sabor a café en su boca y siente las migas de queso en su boca. Y él se queda pensando, ¿qué es esto? Y viene una palabra, Colombia. Un país que él no tiene como referente, un país que él no tiene en su radar. Así que él le ora a Dios y Dios le dice, necesito que vayas a Colombia. Usted sabe que Brasil es muy grande. Así que él le dice, pero ¿cómo voy a ir a Colombia? Yo te voy a decir cómo. Él toma a su esposa, toma a sus hijos, sabe que es una palabra de Dios y emprende el camino. Él cuenta que él tuvo que atravesar selvas. Él dice, atravesar selvas con mis hijos era una cosa impresionante, todos estaban pequeños. En algunos lugares nos encontrábamos con tribus de indígenas. Y en medio de la selva yo les compartía de Cristo y muchas de esas tribus, mucha gente recibió de Dios. De hecho, él cuenta una historia de llegar a una tribu donde había el chamán, el brujo de la tribu estaba enfermo. Y él vino con el poder de Dios, fue sanado el chamán, se convierte el chamán y se convierten todos. Cosas tan sorprendentes o milagrosas como llegar a un río y decirle a Dios, Señor, este río, ¿cómo lo cruzamos? Es gigante. Cuando de lo lejos viene una canoa con alguien remando. Y cuando la persona se acerca le dice, es igualito, es idéntico al sueño que tuve. Dios le puso un sueño que a tal hora tenía que estar en cierta parte de ese río para cruzar a alguien. Finalmente este hombre logra llegar a Colombia y logra establecer una iglesia, una de las iglesias más grandes que hay aquí en Colombia, en cantidad de miembros. Y les quiero contar que él estaba un día en esa congregación, en el templo, y tocaron a la puerta. Cuando tocaron a la puerta, él abrió la puerta y era otro pastor. Se presentó el otro pastor y le dijo, Pastor Satirio, con lágrimas en los ojos tengo que decirle que esto que yo estoy viendo hoy con mis ojos, Dios me lo mostró a mí. Dios me dijo que me lo iba a dar a mí, pero yo tuve miedo. Así que Dios tuvo que traerle a ustedes de Brasil para concretar un sueño que me había ya dado a mí previamente, pero que no fui capaz. Tuve miedo. Yo quiero animarte en esta hora de la noche, no pierdas lo que Dios tiene para ti. Seguramente Dios ha venido prosperándote. Pero quiero decirte que en determinado momento Dios mirará si eres capaz o no de hacer la voluntad del Señor allí donde Dios te puso. Allí donde ya llegó tu economía, allí donde ya está tu empresa, allí donde están tus relaciones públicas, allí donde estás, un día el Señor te va a probar. A ver si eres suficientemente obediente para cumplir la voluntad de Dios o no. Así que Mardoqueo le dice a ella, tranquila, si no quiere, no lo haga. Dios no nos va a abandonar. Pero creo yo que para esto Dios te hizo reina. Y con esto desbarata todo argumento de temor en ella. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que halles en Susa y ayunen por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, ahora sí Esther se sintonizó, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Ella dijo, ayunen por mí. Ya Esther se calibró, ya se puso sabia.
Ya dijo, si me matan, que me maten, pero primero ayunen. Recuerden, antes de hablar algo importante, ayune. Antes de una situación difícil, busque a Dios para que Dios te dé ¿qué? Favor. Ella dice, 3 días no comeremos, no beberemos nada. Vamos a ayunar. Ayunen por mí. Está pidiendo un ayuno por ella. ¿Para qué? Para tener ¿qué? Favor de Dios. Dice, y lo voy a intentar. Ahora recuerde esto, y termino con esto. Recuerde que Asuero, ya su primera reina, le había desobedecido. Así que tenía en contra Esther desobedecer una ley dada por el rey de presentarse sin autorización. Asuero ya había sufrido un desplante de una reina rebelde y ahora Esther iba a tener que enfrentar posiblemente a la ira del rey por hacer algo que no estaba estipulado en la orden del rey. Pero Esther tiene una muy buena motivación y es salvar a todo un pueblo judío. Quiero decirte que si le pides a Dios fama, prestigio, poder, dinero, prosperidad, favor, no solo es para ti. No seas egoísta. No seas mezquino, mezquina. Si Dios te puso donde te puso y te tiene donde te tiene, escúchame, no es solo para ti. Es para que bendigas ¿a quién? Al pueblo de Dios, a tus hermanos en la fe, para que los ayudes. Si Dios nos presta la vida, el lunes seguimos con esta historia tan interesante de Esther, de Asuero y por supuesto de este gran personaje que me gusta tanto, Mardoqueo. Vamos a orar y vamos a dar gracias. Santo Dios, muchas gracias te damos en esta hora. Bendecimos tu nombre, te exaltamos y te pido que traigas sobre mi vida ese Mardoqueo, esa persona ungida que me puede hacer entrar en razón, que me corrige, que me exhorta, que me cuida, que me ayuda, que me promueve. Y te quiero pedir que me des favor, que avance, que crezca, que prospere, pero no para gastar en mis propios deleites, sino para enriquecer tu obra aquí en la tierra y bendecir a mis hermanos en la fe. Te doy muchas gracias por la palabra recibida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.